Bueno, buenos días compañeros. Hoy voy a joderme con la conferencia número 14, drogas y alcoholismo. Bueno, esta conferencia tiene dos objetivos, que es mostrar primero la urgencia que tiene la eliminación de estos dos efectos, ya que ellos hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior, en la obra. El segundo es cómo enseñarle a las personas afectadas por estos dos defectos a regenerarse a sí mismas. Si el estudiante los ha eliminado, podrá enseñar a los demás cómo hacerlo. Bien, vamos a empezar con el alcoholismo. Eh, Conozcamos nosotros ahora al demonio Algol. Algol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra. Representa la cabeza de la Medusa, cortada por Perseo. Él maneja todos los procesos de alcoholismo y drogadicción dentro de este planeta. Algol fue el ganador del consumo del concurso entre los principales demonios del planeta por ser el que más degeneración origina a la raza. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, los ignoran, que no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. Bien, veamos cuáles son los lemas de Al Gore. El primero es: soy el dueño del planeta, soy el ladrón de átomos solares, soy el padre de la corrupción y la desgracia, soy el padre de la degeneración y el vicio, soy el destructor de hogares, soy el causante de la miseria y la ruina, envenena la razón para destruir la raza. Características de este demonio es: lubrica la rueda del Sansara, el pozo del abismo del cual sube humo como de un gran horno, huele a alcohol, el abominable alcohol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo, se insinúa por doquier, siempre tentador, parece tener el don de la ubicuidad, aparece en todas partes. El maligno Gol es a veces muy fino y diplomático. Su reino es el de los mundos infiernos y los caracteriza en forma íntima. Sube del precipicio para caer en el abismo. Su patria es la tierra. Sus esclavos son todos los humanos. La embriaguez con alcohol es apuesta a la embriaguez dionisiaca. El demonio alcohol se apodera del cuerpo humano, astuta y lentamente, hasta que al fin, un día nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. Bueno, vamos a ver las consecuencias de este demonio. El primero es que sea efectivamente un demonio o maléfico espíritu. Cuando se posesiona del hombre, es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos que va desde la borrachera al delirio tremens y a la locura, consignándose en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras taras hereditarias. Es incuestionable que, siendo un producto de desintegración que se origina también en nuestro organismo, entre los que se elimina por la piel, tiene una tendencia vibratoria desintegrante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hallan sustituidas por cartílagos. Acaba con las posibilidades del ser. Con cada gota de alcohol se va la energía o la riqueza del microcosmos. En el sexo lleva a las peores bajezas, al infrasexo, impide alcanzar la castidad científica, que es prender el fuego sagrado y liberar el kundalini, revive los yoes muertos, incrementa la debilidad. En estado de embriaguez, uno es más influenciable ante cualquier sugerencia, impide la concentración y origina la distracción, estimula la fantasía, desarrolla la irresponsabilidad del incumplimiento, acaba con los principios religiosos, la familia y la sociedad, debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente y la libertad individual, acaba con la parte humana del individuo, lo animaliza, influye sobre el crimen, prostituye las religiones, las consecuencias del placer son el dolor, obviamente, los átomos del enemigo oculto, semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y muy sutilmente se van incrustando dentro de las células vivas del organismo. Bueno, acá hay advertencias sobre este demonio que dice que a la luz del sol o de la luna, de día o de noche, con el demonio del gol no hay que ser radicales, hay que pararlo de cuajo. Cualquier compostura, transacción diplomática o negocios con ese espíritu maligno está condenada tarde o temprano al fracaso, ¿sí? A veces uno va y habla con la gente y dice, sí, quiero cambiar porque me ha pasado estos casos, ¿no? Y dice, pero de vez en cuando voy a tener una recaída,
como que ya antes de la batalla ya están dándose por vencidos, ¿no? Van a dar una recaída y la verdad es que hay que ser radicales con este demonio. El segundo es escuchar amigos. Con el siniestro Moneyball no es posible hacer comprendas, arreglos chamuchullos o de ninguna especie. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. Desdichado el guía religioso, sacerdote místico o el profeta que cometa el error de embriagarse con el abominable alcohol. Está bien trabajar por la salvación de las almas, enseñar la doctrina del Señor, mas en verdad os digo que no es justo lanzar huevos podridos contra aquellos que os siguen. Como quiera, que el licor está relacionado con el Vayutapa, que es el elemento aire. Bebiéndolo caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en el abismo de perdición y de lamentos espantosos. Nunca bebas, te digo, licor, maldito, porque si lo bebes, pronto errarás el camino. Es la mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación bebe alcohol. Esa es la gran ramera, cuyo número es el 666. Bueno, ahí vimos el tema de lo que es el alcoholismo, que está muy presente en nuestra sociedad. Las personas toman pues por compromisos, es algo ya muy bien visto, ¿no? Uno ve en las universidades, los jóvenes salen todos a tomar alcohol, beben, y es lo más normal hoy en día, lo más común, ¿sí? Es más, es raro la persona que no bebe alcohol. Bueno, vamos a ver lo que son ahora las drogas. El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un nivel superior en cada uno de nosotros. Cuando uno ha podido verificar por sí mismo y en forma directa el hecho concreto de tener dos hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior en una octava más elevada, entonces todo cambia. Procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en el hondo del ser. Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. El hombre exterior tiene un modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida, una marioneta movida por hilos invisibles. El hombre interior es el ser auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás podría ser convertido en un robot. El hombre exterior no da puntadas sin edad, siente que le han pagado mal, se compadece de sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado, aspira a ser general. Si es trabajador de una fábrica, protesta cuando no le ascienden, quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos, etc. Nadie podría llegar al nacimiento segundo, renacer, como dice el Evangelio del Señor, en tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior, común y corriente. Cuando uno reconoce su propia navidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritus o indigentes de espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia navidad, desvergüenza y miseria interior. Esta clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, con decoraciones y medallas, distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas, no es pobre de espíritu y por ende nunca podrá entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos se hace impostergable el tesoro de la fe, en tanto no se haya producido en cada uno de nosotros el desolamiento psicológico. La fe resulta algo más que imposible. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. La fe fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás en tan grave error. La fe es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición individual auténtica.
El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos, es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de la Tierra. Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia en que vivimos si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano conductuador, que es la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego se procesa en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene, pues, en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma. Alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano convertidor. Indudablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, frecuencias de actividad cerebral muy baja que permiten la concentración. Entonces, incuestionablemente viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto, de hecho, resulta en fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinógenos, la cocaína, la heroína, el hachís, el éxtasis, etc., son meras alucinaciones elaboradas por el órgano conductuador. Los drogadictos, involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva dentro de los mundos infiernos. En los años 60 inicia la era de Acuario, bajo la regencia de Urano. Entonces vibra intensamente en toda la naturaleza la onda dionisiaca. Urge definir a Dionisio así: transmutación voluntaria de la libido sexual, éxtasis místico trascendental. Bueno, resulta evidente que los terrícolas, en su mayoría, no fueron capaces de polarizarse positivamente con tal onda. Polo positivo dionisaco, deleite sexual, subliminal, transmutación voluntaria de la entidad del semen, conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, música trascendental de los grandes maestros clásicos, etc. El polo negativo es degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga, hongos, alcohol, música infernal como la nueva ola. Llegando a esta parte deviene ineludiblemente la necesidad de una confrontación didáctica. La embriaguez dionisíaca, éxtasis, el samadhi, obviamente resulta indispensable cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. La psicodelia es diferente. Traduzcase este término así: psiquis es alma, delia es droga. Especificando, diremos, lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El infierno de las drogas está en el interior del organismo planetario donde vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. Los hongos alucinantes, pastillas, LSD, marihuana, etc., intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y esto ya está demostrado científicamente. Como consecuencia de tales mutaciones negativas genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruosos. Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos antagónicos, jamás podrían mezclarse. Bueno, consecuencias de las drogas. Vemos muy bien que un joven empieza a ingerir la droga y en corto tiempo está hecho un viejo decrépito, porque la droga afecta a la parte sexual. Lleva a la persona a la impotencia sexual prematuramente. ¿Por qué? Si se inhala por la nariz, la respiración está conectada directamente con la parte sexual, con la energía. Y es lógico que acabando con la parte sexual y al acabar con la energía,
acaba con la vida rápidamente. Si pasamos un vistazo al cuerpo vital o el etérico, a la cuarta coordenada, el cuerpo vital de una persona común y corriente se ve resplandeciente y brillante. En cambio, en un drogadicto se va distinguiendo, desintegrándose esa parte vital, va perdiendo el brillo hasta quedar en un cadáver. El vital sabemos que es el que vitaliza o le da vida y repara el cuerpo físico en momentos en que el cuerpo descansa o duerme. Si perdemos la parte vital, es lógico que estamos al borde del panteón. Si pasamos a la quinta dimensión, vemos el cuerpo astral del drogadicto que anda como un idiota, como un loco desenfrenado, haciendo y deshaciendo. Y si miramos dentro de su cuerpo astral, lo que llamamos el ego, los demonios que llevamos dentro de nosotros, está en un gran festín, porque uno, por medio de la droga, está alimentando aquellos elementos psíquicos que nosotros deseamos destruir. En cambio, la droga es un alimento para ellos. Si pasamos al cuerpo mental y examinamos el cerebro de un drogadicto, se ve totalmente destruido los tejidos del cerebro, del cuerpo mental. Se van abriendo grietas y se va pudriendo, destruyéndose a sí mismo, y el resultado es la repercusión en la parte física, en que la persona se desequilibra y comete barbaridades por el desequilibrio mental, por la rotura del cuerpo mental. Y es algo más grave todavía que si pasamos al mundo causal. La esencia alcanza a sufrir las consecuencias de las drogas porque ya anda súper dormida, anda como un borracho que ya quiere caer al suelo. Así uno ve a uno la esencia del drogadicto. De modo que fíjense, no solamente los daños tridimensionales, sino internamente los estragos que hace la droga sobre una persona que se dedica a su consumo. Eso es grave. ¿Cómo se deben eliminar los efectos? Debe tener como objetivo la autorización íntima para triunfar definitivamente sobre el alcohol y la droga. Si la persona está interesada en cambiar y salir de la situación en la que se encuentra, deberá primeramente autoobservar cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol o la droga, cada una de las justificaciones intelectuales para beber o consumir droga, cada uno de los actos de mala voluntad para hacer lo que el defecto quiere. Para cada uno de los descubrimientos que hagamos con la autoobservación, se debe suplicar a la Divina Madre que nos elimine ese detalle. Si no le damos gusto al defecto y hacemos lo anterior, en un tiempo empezamos a dominar al yo psicológico. En caso se hace necesario encarcelar algunos de estos defectos. Para esto acudiremos a la práctica de negocios con la ley para que lo encarcelen y no ponga problemas en el mundo físico. Por lo general, la causa de que uno caiga en la ociosidad y los vicios es por la desocupación. Una de las formas de entrar en ocupación sin límite es el sacrificio por la humanidad. Si la persona que se está regenerando ayuda a otros por ley de correspondencia, tendrá derecho a que lo ayuden internamente. En las personas que han caído muy bajo en la droga, se recomienda además sacarlas a sublimar a las horas del amanecer, entre las 4:30 y las 6, a un parque siquiera a media hora, y respirar aire puro. Es necesario acompañarlos porque solos no pueden. Cuando la persona muestra síntomas de recuperación, se le enseña la transmutación sexual, lo que le permitirá recuperar y poner en actividad nuevas neuronas. Con el trabajo en el sexo, tanto de nacimiento como de muerte, vamos por un lado creando los cuerpos y por otro eliminando los diversos detalles que antes nos esclavizaban. Se recomienda al iniciar la ayuda del drogadicto que salga del círculo de amigos con los que comparte esas prácticas y que se una a un nuevo grupo, por ejemplo, el del conocimiento o las conferencias. Para acelerar el proceso de muerte del yo, vale la pena reflexionar en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo de droga, los daños que se le hicieron al cuerpo físico, hasta dónde influyó en nuestra degeneración la droga o el alcoholismo, las malas relaciones que se originan con las demás personas, el esposo, los hijos, la esposa, los padres, amigos, etc. Nuestro trabajo, compañeros y demás seres que nos rodean. Las malas relaciones que originó con nuestro propio ser o con uno mismo, en la cantidad de conflictos psicológicos que nos trajo en esta existencia. Bueno, compañeros, eso ha sido mi conferencia. Espero los aportes del compañero Luis Carlos. Gracias. Bueno, listo, Brian. Muy bien.
Vamos, como siempre, a ver algunos detalles de este tema, que es muy importante. Vamos a ver otros aspectos para tener una comprensión más general sobre esto. Bueno, la droga y el alcoholismo. Cuando una persona entra a consumir droga y alcohol, o cualquiera de los dos, o los dos, es porque no quiere o no le gusta tener la mente clara y quiere permanecer metido en las infradimensiones, en uno de los círculos. Pero la droga en sí es del tercer círculo y el alcohol, círculo de Venus. Entonces, la persona quiere anular la mente, no le gusta tener mente. Y a los que no les gusta tener mente es a los animales. Los animales no tienen mente. Entonces, la droga y el alcohol es como decir, quiero renunciar al reino humano. Quiero convertirme en un animal instintivo. No me gusta tener una mente clara. Me gusta estar somnoliento, estar mareado, estar en estado de somnolencia todo el tiempo. Entonces, la droga desde los años 60, cuando empezó la era de Acuario, se ha venido convirtiendo en algo, un fenómeno social demasiado fuerte porque la raza ya decidió ingresar directamente a un estado degenerativo muy, pero muy intenso. Entonces, la gente consume enormes cantidades de droga y alcohol. La gente ya no quiere de ninguna manera estar con el ser. La gente no le interesa ya la vibración superior. Ahora quieren experimentar ese estado de mareo, ese estado de pérdida de claridad mental y atrofiamiento de la inteligencia. Entonces la gente se va volviendo más estúpida, más irreflexiva. Eh, y es por eso, porque ya no quieren vivir como humanos, ya quieren es estar metidos en las infradimensiones todo el tiempo. Si vamos a buscar la autorrealización, la mente debe estar demasiado lúcida. Nada de mareos. Hay gente que le gusta marearse de muchas maneras y es el yo de la droga y el alcohol. Hay gente que le gusta marearse con música, con ruido. Sí, ese es el yo. No le gusta tener, parece un bobo, un estúpido. No le gusta tener claridad, precisión, fuerza, inteligencia. No le gusta. Entonces así anda la humanidad. La gente quiere entrar a involución y está muy, a pesar de que no lo dice, pero es que los hechos son los que muestran la cruda realidad. No dicen que quieren entrar al infierno, pero ya están metidos. Les encanta estar en ese estado de mareo. Al principio, el alcohol y la droga llevan a la persona a buscar experimentar cosas muy sucias, vulgares en el sexo, muy degenerativas. Después la misma droga o el mismo alcohol les quita la potencia y la droga queda como reemplaza el sexo, porque la persona ya no, ya dañó el aparato, porque la droga y el alcohol aceleran la impotencia. Entonces ya se entregan definitivamente a la droga o al alcohol. Hay que comprender que si una persona se va a autorrealizar, todo lo que come, lo que consume, lo que piensa, lo que siente, forma la energía sexual. ¿Cómo es la energía sexual de un drogadito? Totalmente deshecha. Esa energía está demasiado contaminada. Esa energía no sirve de ninguna manera para transmutar. El alcohol y la droga reviven los yo.
Si una persona está matando yoes y va y se emborracha, revive un poco, ¿no? De yoes. 5, 8, 10 meses, 2 años de trabajo lo revive en una borrachera. Todo eso se pierde en un consumo de esto. Hay que estudiar el yo de la droga. Bueno, ya vamos a mirar cómo se hace. Es importante saber que hay otras formas de drogarse, ¿no? Eh, bueno, en los grupos especialmente gnósticos tienen el hábito de enseñar a consumir peyote, borrachero, yagé y otras sustancias ambil derivados de la coca. Bueno, según los conceptos indígenas, y asocian mucho a la espiritualidad con las prácticas indígenas. Hay que estudiar el yo indígena, el yo indio, el yo chamán, todos estos son yoes. Eso no es conciencia. Que estén cuidando un poco de árboles y un bosque o una selva, eso no quiere decir que sean súper espirituales, ¿no? Tienen el yo naturista, que es muy distinto a los principios de la conciencia. Y con eso no quiero decir que no haya que cuidar la naturaleza, sino que no es la forma, no es el estado de la conciencia que sabe cómo manejar un equilibrio, no solo en la naturaleza, en todo lado donde esté. Pero el yo indígena, el yo indio, se especializó en ese celo que le tienen a la selva, a la naturaleza. Y eso lo mezclan con ciertas sustancias, plantas alucinógenas de muchas clases. Entonces se volvieron expertos en esa ideología, con esos enfoques. Y bueno, es el mismo yo drogadicto. Si se va a autorrealizar, no necesita nada de eso. Necesita la embriaguez dionisíaca. Porque así como la droga lo lleva a un estado infradimensional, la embriaguez dionisíaca lo lleva a un estado divinal. El vino que consumen los dioses. Y ese vino es la energía creadora sexual transmutada que lo eleva a los estados de felicidad más elevados de la psicología. Lógico que requiere un alto nivel de pureza sexual, limpieza de la energía para experimentar eso. Esa es la embriaguez verdadera, sentirse unido al ser, al alma divina, embriagarse de amor, no de sentimentalismo morboso producto de las canciones románticas. No, es una embriaguez de felicidad diferente que se logra con la meditación, con la práctica del suprasexo. Entonces, hay que diferenciar entre una cosa y otra para no, pues para tener claro el trabajo que hay que hacer. Bien, el alcohol es una sustancia que cuando se fermenta entra en involución y una sustancia involutiva podrida daña células, daña órganos, daña la vista, sistema nervioso. Bueno, las consecuencias que eso es, muchas consecuencias. Porque el drogadicto y el alcohólico no le importa, porque es un vicio. Y el vicio, cuando se activa el instinto, bloquea la mente y no deja que la persona reflexione. Lo único que quiere es saciar el deseo, el placer, sentir ese placer es lo más importante para un vicioso. Entonces se bloquea la mente y la persona queda posesa del yo y bueno, hace lo que le gusta al yo, drogarse o emborracharse. Entonces hay que comprender esto, tener claro el funcionamiento de estos defectos y empezar a trabajar. Una persona que está despertando conciencia no puede admitir ningún tipo de mareo. Hay gente que se marea o es alcohólica consumiendo dulce, porque el dulce se fermenta y se vuelve alcohol en el interior. Entonces le encanta comer dulce. Es un yo alcohólico o un yo drogadicto.
¿sí? Otros escuchan música y mueven la cabeza para sentir el mareo. Es un yo drogadito. Eso lo hacen algunos, en el metal, rock, bueno, bandas pesadas que están drogándose con esos movimientos y, y eso les gusta, ¿no? Entonces, la gente vive drogada. Cuando la persona está enviciada, por ejemplo, a la lujuria, está drogada de lujuria. O sea, todos los yoes drogan a la persona cuando son muy obsesivos. Entonces la persona se entrega a una obsesión y está drogada, está desesperada, está ansiosa de su droga, con cualquier yo, ¿no? Está muy nerviosa porque necesita satisfacer eso, ese deseo, ese yo. Entonces, como podemos ver, la droga y el alcohol no es solo en las sustancias, sino que también en otros estados que hace que la persona pierda la calma, la tranquilidad y esté ansioso y nervioso con demasiado deseo de querer ir a saciarse, cualquier sentido. Puede ser pornografía, masturbación, puede ser algún estado romántico, inclusive ansioso y desesperado porque quiere viajar o quiere conocer. O sea, esos estados son estados obsesivos del deseo, de la droga. ¿Sí? Porque quiere experimentar, quiere llenar, quiere saciar el placer. Entonces hay que mirar la droga desde otros puntos de vista, pero a la gente le encanta eso. Los vicios son terribles, los vicios que tiene una persona son obsesivos. Una persona se droga deprimida, está drogada con ese yo, sufriendo, y le encanta sufrir porque quiere experimentar el placer de sentir el dolor. Está drogada. No lo ve así, pero está obsesiva, está drogada, ¿no? Un alcohólico, esas sustancias se va cristalizando, le va cristalizando los cartílagos, lo va volviendo más duro, más rígido. A los alcohólicos, a los borrachos no les gusta el deporte porque se han vuelto muy sólidos, muy toscos. Los movimientos ya son lentos, la mente es lenta, pierden capacidades mentales, lógico. No pueden asimilar muchas cosas, pierden memoria, van secando las neuronas y el olor también es muy desagradable el de un borracho. El borracho huele muy mal porque se está pudriendo, se le está pudriendo ese alcohol en el cuerpo y eso sale por los poros de la piel, entonces huelen muy mal. Claro, la persona se acostumbra a su propio olor y no lo ve ya nauseabundo, pero una persona que se le acerca y huele la ropa, expele ese olor putrefacto. ¿Sabes? Así le gusta vivir a la gente. La gente ya no le importa su bienestar, no le importa nada. Al alcohol, a un vicioso, lo único que le interesa es satisfacer su deseo, no más, ¿no? Un drogadicto cuando no está bajo los efectos de la droga dice, sí, yo quiero dejar la droga, yo no quiero seguir en esto, pero cuando se le mete el deseo y activa el instinto le bloquea la mente y la persona ya no puede de ninguna manera controlar porque está posesa, quedó posesa del yo y ya lo único es ir a satisfacerse. Bien, ¿cómo trabajar estos yoes? Empezar a verlo antes, durante y después del consumo. Antes del consumo empieza el deseo en la mente, recordando, volviendo a querer satisfacer su necesidad. Luego va aumentando la fuerza hasta que ya motiva a la persona, la pone en sintonía, la alegra
Y luego la persona contenta va a ir a reunirse con sus amigos y quiere entrar en calor en el lugar donde se reúnan eh, y consumir. Durante el consumo hay que ver los efectos del alcohol o la droga, cómo se va calentando la sangre, la piel, la carne, cómo se va subiendo el tono, cómo se va subiendo la vibración. Hay que mirar los ambientes donde se consume, el ruido, la música, las charlas, las risas, los sentimentalismos de apego a los amigos, el juego, la payasada, todo eso hace parte de esos yoes, ¿no? De esos ambientes. Si hay mujeres, en el caso de los varones, el ambiente se pone ahora mezclado con lujuria sentimental, con coquetería, con risa, con juego, con chistes, con el yo payaso ridiculizando todo, entrando en ambiente. Todos esos yoes hacen parte de estos ambientes de la droga y el alcohol. Eso hay que trabajar. Las sensaciones que producen los distintos sabores del alcohol, aguardiente, cerveza, bueno, lo que consuma. Porque hay bebidas costosas, finas, pero sigue siendo la misma involución de una sustancia con distinta marca. Eh, Cócteles, en lugares finos, en reuniones diplomáticas, elegantes. Entonces hay que meter ahí el yo elegante, el yo fino, el yo excéntrico, el yo bien elocuente, educado. O en la otra parte, si es pobre, pues entonces en una esquina, por allá con los amigos, en la calle, consumiendo por allá en un rincón, jugando, riendo, bueno, todos los ambientes, esos ambientes en los que la persona se siente acogida, se siente en, en confianza, hay que trabajarlos. La vibración en la piel, cómo llena, sube toda esa carga a la cabeza y cómo empieza a anular la capacidad de claridad, cómo la persona poco a poco se va entregando hasta que por fin queda completamente mareada. Hay que mirar el mareo, cómo le van anulando la visión, el cerebro, cómo lo va volviendo, lo ralentiza y cómo lo bloquea, cómo bloquea la mente. Causas que llevan al alcohol y a la droga, al desespero, la angustia, la tristeza, el abandono, los problemas. La persona quiere huir, quiere calmarse y escoge estas sustancias para como salida, porque al estar somnoliento, al estar mareado, no se acuerda de los problemas y entra en una supuesta felicidad, una alegría y también la droga le da una tranquilidad pesada, lo metió al infierno y allí experimenta cierta paz, pero no es paz, sino es un estado de bloqueo mental y emocional. Y eso le da un estado de somnolencia que le llama paz. Algunas drogas lo meten en estados paranoicos y esquizofrénicos. Le activa esos yoes. También le despierta momentáneamente ciertas capacidades psíquicas. Entonces podría haber colores de la naturaleza involutivos. Podría haber duendes, podría haber, y también cosas de locura, porque estos dos yoes lo llevan a la locura. Entonces podría ver que el zapato le habla, que, que se transforman las cosas en demonios. Bueno, podría entrar en estados ya fuertes de posesión de ciertos yoes.
Entonces es muy relativo a la constitución y a la resistencia psicológica y fisiológica de cada persona. Los efectos varían. Entonces todo esto hay que estudiarlo, hay que verlo dentro de uno y empezar a eliminarlo, porque eso no se trata de decir, no, es que ya dejé la droga o dejé el alcohol. No, mientras el yo esté vivo lo tiene reprimido, que no ha hecho el estudio, no ha hecho el trabajo de muerte adecuado, sino que simplemente se quiere portar bien. Entonces sale el yo que se quiere portar bien, el yo que le tiene miedo a los karmas, el yo que le tiene miedo a las consecuencias de la droga, no lo deja consumir. Pero eso no quiere decir que haya hecho el trabajo de muerte. Entonces hay que ponerse a trabajar. Los lugares donde esconde las dosis de marihuana o de, bueno, la dosis de droga, ¿no? Usa huecos en las paredes, usa lugares así secretos para esconder su vicio. Y cuando siente el impulso y la alegría de querer ir a experimentar, se va corriendo a buscar su dosis. Entonces hay que estudiar también eso, los lugares secretos de donde esconde sus cosas. Es como podemos ver, son muchos puntos de vista, muchos detalles que hay que trabajar. La mezcla de la música con la droga, con el alcohol, los amigos, la mezcla de los sentimientos, qué tipos de sentimientos se mueven y bueno, comprender que si la persona no quiere tener la mente clara, la mente tranquila, la mente serena, desarrollar las capacidades de la inteligencia superior, pues seguirá ahí con su droga en mayor o menor grado de muchas maneras, ¿no? Como les digo, hay gente que se droga con los videojuegos, se ponen a jugar videojuegos 2 horas, 3 horas, 4 horas, esa cabeza está caliente, cierran los ojos y ven dando vueltas todo, colores, formas allá en esa vibración oscura, que no la ven oscura, lógico, pero esa mente está totalmente en es infradimensionar en ese momento, ¿sí? Por la carga tan violenta que le metieron a través de todas esas horas de juegos. También cuando se ponen a ver videos, se drogan viendo videos 2 horas, 3 horas, y se retiran un momento y se dan cuenta cómo la mente está tan pesada y tan cargada de imágenes, sonidos, cosas que vieron en ese celular. Y si se retiran y se acuentan un momento y cierran los ojos, van a ver todas estas deformidades mentales locas, moviéndose como formas y colores, figuras, cosas hasta extrañas que forman allá en la mente. Esos son los daños que ya empiezan a generarse y esos son las drogas. Las drogas están en muchos sentidos, ¿no? Porque debemos comprender que la dopamina es un químico. Las glándulas, las hormonas, producen esos químicos y esos químicos es lo que la gente quiere. ¿Por qué una persona quiere sentir adrenalina? Porque si quiere drogarse con los químicos, con sus propios químicos. Por eso se arriesga, arriesga el cuerpo, arriesga la vida, porque quiere experimentar la droga. Esos químicos que salen de esas sustancias son terriblemente dañinas porque queman, deshacen células, hormonas, neuronas. Entonces, estas sustancias están en el cuerpo, sirven para ciertas funciones vitales, pero la persona las utiliza para drogarse. Entonces se pone a buscar subirse a un lugar bien alto y experimentar una caída libre, agarrado de una cuerda, o se sube a una montaña rusa o a los juegos de la ciudad de hierro en los parques. Ahí, toda esta cantidad de sensaciones se quiere experimentar, pero no es tanto experimentar nuevas cosas, es experimentar el miedo que les libere los químicos, pura droga.
Entonces hay que estudiar esto también, porque esto es muy, muy común en las personas, pero nadie asocia eso a la droga. Pero son químicos, los químicos del cuerpo. Esos químicos son para cumplir funciones vitales, pero no son para drogarse. Esa es la naturaleza. Así como la selva tiene su marihuana, su coca, su hachís, todas estas plantas alucinógenas que cumplen una función en la naturaleza, así dentro de uno hay unos químicos que cumplen unas funciones. El problema es que el yo los usa para drogarse. Entonces hay que estudiar eso. Porque esas explosiones de alegría, ¿a qué se debe esa alegría? Porque no tiene control. Está en una euforia y esa euforia está movido por químicos. ¿Sí? La adrenalina, los nervios, la dopamina, todas estas sustancias son puros químicos, pura droga. Entonces hay que ampliar un poquito la visión del yo de la droga porque estamos muy pragmáticos, muy rígidos. No vemos más allá de unas cuantas líneas que habla una conferencia como esta. Hay que ampliar la visión. Empezar a trabajar el yo de la droga como debe ser. Hay personas que les gusta drogarse con la ira, porque eso les produce una fuerza, pero están totalmente posesas de la ira, están drogados. Ni hablar de la lujuria, porque una persona quiere llegar a un orgasmo y a una eyaculación, porque quiere drogarse, quiere sentir el máximo nivel de droga en eso. Bueno, como podemos ver, esto es muy extenso y cada uno se va metiendo de a poquitos y va descubriendo dentro de sí mismo su propia droga, su propio alcohol, cómo, cómo lo vuelve, ¿no? Cómo lo destruye. Listo, compañeros, ese es el complemento de este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues lo escuchamos. Bueno, por aquí, Brian. Gracias, Carlos, por el aporte. Entonces, como digo, ¿no? Todo ese equilibrio ya viene a ser el defecto de la drogadicción, ¿verdad? Y digamos que con el karma que tenemos nosotros encima, de hecho que han habido eventos, sucesos durante nuestra vida que nos han llevado, digamos, a drogarnos o alcoholizarnos, ¿no? Entonces ese aspecto, ¿no? Del karma, a veces se pasa a veces por alto, pero por karma muchas veces nos toca eso, ¿no? A veces, antes del conocimiento, claramente. Eso, ¿no? El karma. Sí, hay que ver varias cosas. Primero, que no haya consumido droga o alcohol en esta existencia no quiere decir que no tenga el yo vivo. Lo tiene de otra existencia. Y sí, ahí participa el karma, la recurrencia. Entonces, hay que estudiar otro yo, que es el yo astemio. Este yo lo tienen los religiosos, que sienten que ya tienen la virtud. Bueno, los que no consumen, porque hay religiosos que consumen. Entonces la persona se siente superior al borracho, se siente más limpio, lo critica, lo juzga, o al alcohólico, al drogadicto. Pero resulta que es el mismo yo, criticando, juzgando. Es el yo astemio, el otro polo del yo borracho. ¿Sí? Entonces odia a los borrachitos, odia a los drogadictos. Entonces los llama degenerados, los llama, inclusive el fanatismo, ¿no? De este mismo yo, cuando llega al conocimiento, empieza a despreciar a la humanidad y la desprecia criticándola, juzgándola. No se trata de odiar a los hermanos, porque uno comprende que el amor del borracho es su alcohol. Quítenle a las malas el yo borracho, alcohólico al borrachito. ¿Qué pasa?
le queda un dolor y un vacío tan grande que se suicida, porque la vida del borracho, el amor del borracho, o lo que él vea como amor, es su alcohol. Nadie es tan cruel de irle a quitar un yo a nadie. Por eso los dioses no le quitan los yoes a nadie. Le ayudan si la persona quiere eliminar el yo. Pero es que esto no se trata de dioses, esto se trata de uno, si quiere cambiar o no. Entonces hay que respetar a los borrachitos, a los drogaditos, a los degenerados, porque ellos son libres y ellos tienen derecho a hacer con su vida, con su cuerpo, con su plata, lo que les dé la gana, que quieran. Son libres. ¿Por qué les van a impedir a un borrachito emborracharse? Que sea degenerado, que sea depravado, que sea lo que sea, ¿no? Pero es la vida de esa persona y hay que respetarle su vida. Aquí vinimos fue a comprender, no a crear sectarismos odiosos, vengativos, fanáticos y a despreciar a la humanidad. ¿Sí? Porque esa es la tendencia siempre cuando una persona llega a un grupo que no trabaja la muerte, entonces empieza a crear esos estados de sectarismo rebelde, odioso. Entonces desarrolla ese fanatismo hacia querer dañar a los demás con el mismo conocimiento. Hay que salir de eso, porque eso es muy común cuando una persona llega al conocimiento que no trabaja y se va volviendo un fanático, creyendo que es superior a los demás. Bueno, eso. Por aquí, Alexander, cuéntenos. Buenos días, Luis. Luis, una preguntita, pues los alimentos cuando entran en evolución son malos, pero tengo una duda con dos alimentos. Por ejemplo, lo que es el vinagre y el kefir, esos también entrarían ahí. Mire, hay sustancias, por ejemplo, el alcohol. Es que no depende tanto de eso, depende de la combinación. Porque para hacer una medicina le dicen, bueno, hay que usar un poquito de alcohol, hay que ese alcohol echárselo a una fruta o, bueno, a un vegetal y lo dejan en maceración unos días debajo de la tierra. Bueno, eso hay un poco de remedios, ¿no? Y se mezcla algo, un poquito, una sustancia involutiva con unas sustancias evolutivas y eso produce un remedio. Pero la intención no es consumir ese remedio para drogarse, sino para curarse. Entonces no es lo mismo, porque es que la gente se va, como toda la mente es fanática, se van a los extremos. Es que ni una gota de alcohol, el alcohol, no, es que no lo está haciendo para drogarse ni para emborracharse, lo está haciendo es para curarse. Y se necesitan unas sustancias medidas de tanto porcentaje de esto con esto. Porque el alcohol genera una reacción química en esa fruta. Y al generar esa reacción libera unas sustancias que me sirven para curar cierto mal. ¿Entienden? Entonces, ahí es distinto. El kefir, bueno, yo no sé bien esto del kefir, pero hay gente que lo utiliza para hacer comida, ¿no? Yogur. Bueno, ahí hay cosas que hay que investigar porque no las sé. Eh, yo, pues, hacen kefir, usan ese kefir para hacer yogur y, bueno, el yogur es un alimento. Entonces, yo no le veo tanto misterio a eso. Yo veo es la intención. ¿Por qué va a consumir eso? ¿Con qué intención va a consumir eso? ¿Sí? Eso es lo más importante. Y bueno, ya el ser le irá a cada uno dando enseñanzas, información sobre esto, ¿no? Aquí hay una gaseosa muy rica que la tienen como alimento, que se llama Ponimalta, aquí en Colombia. Y el ser me dice, no, esa gaseosa
baja las defensas. Yo no la volví a consumir, ¿no? Pero si eso me lo dijo el ser, entonces yo dije, bueno, pues si él dijo eso, pues dejamos de consumir eso. Entonces a uno lo van orientando. Y supongo que todas las gaseosas es igual, ¿no? Eso trae unos químicos y unas sustancias involutivas que le quitan a uno cierta capacidad de resistencia en el cuerpo. Pero bueno, esa es mi enseñanza, ese es mi ser que habló, que dijo, entonces ustedes deben investigar sus cosas, ser conscientes, ¿no? Tomar las decisiones que tengan que tomar de acuerdo a eso. Que se va a volver uno fanático en esto. Vinimos fue a salir del fanatismo, no a volvernos sectaristas y miedosos y aculillados, porque para eso entonces nos vamos allá a la religión a que nos pongan a arrodillarnos y a rezar, sumisos ante una fuerza. Aquí vinimos fue a ser rebeldes, sabiamente entendido. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Quién más va por aquí, Verónica? Sí, buenos días. Bueno, con respecto a lo que estaba preguntando el compañero, yo consumo kefir, el yogur, y con ese kefir, digamos, sale un extracto, un líquido, y con ese líquido hacen también fermentado de fruta. Entonces, a lo mejor a eso se refería, porque ese líquido que se extrae se combina con fruta y se fermenta un par de días y se toma. Obviamente porque hay muchas bacterias que se producen ahí que al parecer serían buenas para el organismo. Yo solamente consumo el yogur, no, ese líquido más bien se lo he echado a las plantas, no lo he consumido. Y claro, ¿por qué no lo consumo? Porque no lo he investigado. Eh, la otra parte del kefir eh, tiene, tiene probióticos, entonces como consumir un yogur griego de esos comprados en el supermercado. Con respecto a lo que estaba diciendo de ese de efecto alcohólico, desde mi experiencia, yo había trabajado muy poco, sé yo, porque no consumo alcohol hoy día, no, eso no significa que no consumí en algún minuto, pero como es un defecto que más o menos está fuera de mis expectativas, en estos momentos yo no le había dado mayor importancia hasta que me lo pusieron frente a mi cara. Me tocó eh, compartir con una persona, casi 2 años, con una persona drogadicta y alcohólica todos los días en horario de oficina. Todo el mundo hacía vista gorda lo que le pasaba y me tocaba eh, estar en ese ambiente, sobre todo por el aroma. Y ahí me tocó trabajar bien fuerte y trabajar cosas que yo había olvidado en mi inconsciencia de niña, ¿cierto? Tuve que trabajar mucho las justificaciones que yo tenía hacia el alcohol. Vengo de una familia que gustaba de las fiestas, de los encuentros familiares de fin de semana y donde había mucho bullicio, mucha fiesta y mucho consumo. Entonces me tocó trabajar, remitirme a mucho más atrás, ¿cierto? Porque yo no entendía por qué me estaba pasando eso, por qué tenía ese karma tan fuerte, porque yo hiciera lo que hiciera para que sacaran al compañero de ahí, eso no lo iban a hacer, era casi imposible. Entonces me tocó fuerte trabajar todas esas sensaciones y sobre todo la parte de los aromas y la justificación, cómo uno justifica eh, el consumo en la familia básicamente y puede crucificar a alguien perfectamente si no es del entorno familiar, ¿cierto? Si está metido en el consumo, pero como uno justifica a las personas que están cercanas a uno cuando están en esos procesos. Entonces, un poquito compartir esa experiencia. Bueno, gracias, Verónica. Sí, esta raza es una raza muy involutiva. Ustedes ven cómo
desde los años 60 se han venido desarrollando estas drogas, ahora son sintéticas en su gran mayoría. Y cuando una persona ya consume este tipo de ácidos tan fuertes, no se regresa. Ya es una persona que es difícil regresarse. Ya entra en involución. Y las siguientes existencias que le queden vendrán cada vez más drogadicto, más degenerado. Es muy duro salir, difícil salir. Sí, aquí había un compañero, cuando llegó al conocimiento estaba relacionado con unos narcos y salió un embarque de droga. Ellos pusieron, cada uno, eran socios, como 20 socios, cada uno puso una plata para ese negocio y me dice el compañero, el ser me mostró que si yo envío o ayudo a enviar esa mercancía, me hace meter toda esa droga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si él hubiera mandado eso, hacer parte de ese negocio, póngale que a él le corresponden 100 kilos de coca. Imagínese, de a dosis de aún 1 o 2 diarias, ¿cuánto se demora en meterse 100 kilos? Que es que uno no mide las consecuencias. 100 kilos de droga metidos, porque es que todo el daño que le haga con esa droga a otros, eso se le devuelve. Entonces ahora uno comprende por qué hay personas que no pueden salir de la droga tan fácilmente. Tienen un karma muy berraco. Y tiene que meterse los 100 kilos. Eso no es que si quiero, no quiero, discúlpenme, yo no lo que... No, olvídense. O se mete los 100 kilos y eso se le pudre ese cerebro por haber hecho ese daño a otros. Ahora, ¿qué me dicen de estos narcos que ya son casas vacías? No les importa nada. Es que a nadie le importa nada. Nadie mide consecuencias de sus actos. Lo único que quieren es plata y bienestar y alegría. ¿Y para qué quieren la plata? Para humillar a otros, someter a otros, para que otros les sirvan, para sentirse en los reyes, para sentirse superiores a los demás, para exhibir como una vagamunda sus carros y sus fincas y sus cosas. Degenerado, un yo rico degenerado. Todo el mundo busca eso. Todo el mundo está detrás de la mierdita, de la plata. Entonces, pues bajo esas circunstancias, ni modos. Esta raza cada día está en mayor decadencia, ¿no? Los hermanitos tomaron el camino de la involución definitiva. Bueno, Javier. Sí, bueno, buenos días a todos. Hablando en el mismo tema de drogas y todo eso y lo demás, yo tuve un acercamiento con una persona así conocida de tiempo atrás, incluso temas relacionados con la espiritualidad, y tuvimos la oportunidad de conversar ya después de yo tener un tiempo en el conocimiento. Yo le estuve hablando un poquito de todo lo demás. Y entrando en el contexto, él me estuvo hablando acerca del tabaco. Javier, es que se le está Y entrecortando. es una profundidad porque nunca he simpatizado. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, de pronto, sí, ahí ya lo que pasa es que se mueve de pronto el micrófono, se mueve y se va un poquito la señal. Ah, me avisa si me escuchan. Bien, ¿me escuchan bien? Ahí está bien. Ok. Nada, y él me estuvo como conversando, y como para yo ser honesto, en esa conversación me quedó laguna porque si uno no sabe de algo, uno se queda en silencio
y no quiere como entonces anteponer un criterio, mejor, bueno, de eso, bueno, te respeto, como que, y no quise introducir, pero a mí me quedaron lagunas incomprensivas, porque cuando se habló, me tuvo, no, mira, es que prácticamente el tabaco, me estuvo diciendo que eso es una propiedad evolutiva, que el ser lo tiene determinado, porque tiene unas propiedades ancestrales, que eso, lo que pasa es que yo cuando se habla de tabaco, yo me imagino a lo mejor lo que es el tabaco que se comercializa, pero el tabaco verdaderamente está como para ayudarnos a nosotros al camino espiritual. Yo no le di la razón, pero yo le dije, bueno, prácticamente desde mi punto de vista, yo considero que eso se utiliza simplemente para a lo mejor es del elemental, envolverlo o se puede decir manipular y obtener un beneficio, y prácticamente la naturaleza hay que dejarla como es. Y entonces, pero sí no quise abundar mucho, yo quería como de su parte escuchar. Sabemos que el tabaco a lo mejor tiene propiedades evolutivas, pero para el uso personal entiendo yo que solo hay una única cosa, y es para drogarse, aunque sea cualquier fin que se quiera, espiritual o qué. Sí, ahí hay niveles de dopación, dopamiento, ¿no? Una persona inclusive con un alimento se puede marear, ¿no? Consumen mucho, pues depende el organismo también, es cierto. Pero digamos que el cigarrillo, el tabaco, no tiene el nivel de fuerza del alcohol o la droga, pero igual es una forma de buscar un determinado estado de somnolencia, menor o mayor, pero sigue siendo el yo de la droga. Si yo qué día iba caminando con una compañera y ella me decía, no, es que yo ya no me interesa esto y esto, y yo me quedé observando y resulta que es el yo de la droga. Ese desinterés es porque la marea hasta cierto punto el ruido de los carros en la calle. Y no es que no esté interesada, es que está drogada con el bullicio, ¿no? De la gente, los carros, los pitos, los motores, los sonidos. Y se droga con eso. La persona entra en un estado de somnolencia y no se da cuenta. Está drogada. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que ahí está el yo de la droga. No es que haya perdido o que ya no le interese estar identificada, está drogada con eso, ¿no? En cosas pequeñas. Y el cigarrillo lo mismo, el cigarrillo dopa a la persona. Es que me fumo un cigarrillo por el frío, me fumo un cigarrillo por la soledad, es mi compañía, le gusta el olor, que lo marea ese humo, llega directamente al cerebro. Los pulmones están íntimamente relacionados con la mente, ya lo vemos, ¿no? Es el yo de la droga, eso pueden ser sacar excusas, que eso es espiritual, eso todo mundo acomoda las cosas, todo mundo para defender su vicio. La cruda realidad es que es droga, ya listo, que es una droga menor porque no tiene los efectos de una sustancia química directa, pero es droga. No, que es que a mí me encanta el olor de la pintura y el tiner y no, eso yo huelo eso y usted es un yo de la droga. ¿Por qué le gustan esos olores? ¿Por qué se siente tan bien con esos olores? Pues porque le llegan al cerebro a través de la respiración. Entonces le encanta el olor a la gasolina o al tiner, ¿sí? Al jabón, inclusive los perfumes. Y con eso no quiero decir que no se usen los perfumes, no me refiero a eso, me refiero es cómo asimila ese olor en el interior. Que hay olores bonitos, agradables, pero con eso se droga la persona, cuando se vuelve un vicio. ¿Sí? El olor a ciertas sustancias. Entonces, ustedes ven cómo una persona se droga con el olor de otra persona, cuando de lujuria, ¿no? Le gusta el olor de la otra persona.
así huela a trasero. Se droga con sus olores degenerados. Bueno, eso hay de todo para todos. Aquí lo importante es ver el yo de la droga y comprender que vinimos a acabar con todos esos estados de somnolencia, de mareos, total y absolutamente limpia y luciente la mente. Muy lúcido. Nada de mareos. Que cierro los ojos y siento como se me va por allá y como que quedo bloqueado y como en un estado de tranquilidad. Está drogada. Salga de eso, salga de eso. Es esa mente limpia, lúcida, quieta, tranquila. Muy perceptiva, terriblemente perceptiva, lúcida. Esa es la mente que debe tener una persona que está trabajando en esto. O por lo menos empezarla a desarrollar. Pero se droga hasta con los problemas. Eso le da vueltas a esa cabeza hasta que la cansa, hasta que ya la fatiga, la entra en ese estado de somnolencia, se cansa y quiere irse a dormir. Está drogado, quiere irse a recuperar. Entonces se drogó con el problema. Le encanta estar así, la mente así. Hay que trabajar ese yo de la droga porque esto está en muchos aspectos que es necesario que lo veamos claramente. Limpia y lúcida la mente, lúcida. Nada de cansada extrema porque ya se empieza a drogar. Sí. Ustedes ven, uno a veces dura 2 horas aquí frente a un ordenador de estos, un monitor de estos, y esta luz lo alcanza a marear a uno. Hay que saber medir eso. Si ya uno empieza a sentir ciertas cositas, retírese y regresa más tarde, porque esto es involutivo. Esas pantallas azules de los celulares, eso es terriblemente involutivo, eso es luz infrarroja. Con eso se droga, con la sola luz, después de 1 hora. Bueno, después de un tiempo, no puedo precisar porque cada organismo es distinto. Entonces ahí se drogan con su celular. Pero la gente le importa un trasero, como nadie reflexiona. Esperemos que Luis nos diga 4 hijo de madres neuronas y ni siquiera se ponen en actividad. Entonces hay que trabajar porque a eso vinimos. Bueno, Angélica. ¿Está por ahí, Angélica? ¿Tienes el micrófono cerrado? Respecto a los foráceos y estos drogadictos que usan fentanilo, por ejemplo, que los encuentras en la calle hablando con árboles, discutiendo con personas invisibles, ¿qué es lo que están viendo realmente? ¿Algo de las dimensiones o sus propias teorías? Están en su país psicológico, pero ya perdieron el equilibrio mental, ya están locos. Ya, mátenlo, pues todos estamos locos, ¿no? Pero ellos ya perdieron equilibrio y control de la mente. Nosotros estamos locos, pero tenemos algo de control. Pero ya estas personas empiezan con su esquizofrenia o paranoia, empiezan a imaginar cosas y las ven como físicas. Entonces imaginan al papá y lo ven que está ahí en el físico, ya lo proyectan hacia afuera. Personas ya, es que son personas ya muy involutivas. Con eso no quiero decir que los vayamos a despreciar, repito, porque es que la mente como es tan extremista, terriblemente fanática, eso es siempre todo lo toma en lo negativo. Son hermanitos que ya entraron en evolución, pero salir de ahí es muy berraco. Con estas drogas, con estos químicos, el fentanilo o la heroína, estas sustancias que son tan violentas, ya es muy difícil salir, muy difícil, porque la tendencia es a regresar. Y esa droga mete a la gente directamente a las ya lo mete a involución. En la otra existencia regresa nuevamente a buscar su fentanilo. Y ese fentanilo no mete si es que le queda en existencia, ¿no?
pero ya es terrible ver estas escenas dantescas en las ciudades, especialmente creo que en Filadelfia, en Estados Unidos. Es terrible ver eso. Eso es las mismas infradimensiones puestas en el plano físico. La vibración de esas personas, la mirada, los cuerpos, las posiciones. O sea, eso es terriblemente dantesco. Ver la decadencia humana en ese extremo. Es como ver un lugar donde se asocia un poco de pordioseros. Eso es terrible ver cómo ya se perdieron cualquier pudor, cualquier respeto hacia sí mismo, hacia el cuerpo, ya les gusta esos ambientes de extremo suciedad, o sea, animales, ya es totalmente involutivos. Pero bueno, no vinimos a criticar, vinimos a comprender cómo funciona esto y cómo eso está dentro de uno y que si no hacemos nada, pues si no llegamos físicamente a esos estados en la involución, sí vamos a estar en esos estados. Nuestras callejuelas por allá oscuras, donde están todos estos yoes de uno mismo drogados en este momento en nuestro país psicológico. Entonces, no nos alarmemos tanto hacia afuera, sino más bien miremos esto hacia adentro y pongámonos a limpiar esas callejuelas peligrosas donde están todos estos elementos psicológicos de nuestros yoes alcohólicos y drogadictos, ¿no? Eso es lo importante, ver hacia adentro. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta por ahí? De todas maneras, comprendamos eso. Control de esa berraca mente. Se pone a lavar la olla y se pone a pensar en sus problemas y se droga con el problema y dentro de un rato está totalmente seca la persona y se quiere ir a dormir un ratico porque ya se drogó. Con puras preocupaciones y con puras desesperos y dolores y angustias. O se pone a barrer. Y ya después de la barrida ya no le quedan energías porque durante la barrida estuvo pensando en cualquier cantidad de boberías de dolor y se drogó con su dolor, con su desespero, con su angustia. Esos ojos los tiene los tiene hundidos, perdió el brillo. Drogada la persona. Una mirada perdida, depresiva, drogada, con su dolor. Hay que ver yo de la droga desde muchos aspectos, porque es que siempre que hablamos de droga, alcoholismo, sí, la conferencia, y que no hay que beber, no, es que esto es más amplio de lo que uno considera, que uno ve. Bueno, compañeros, se nos fue el tiempo. Vamos a entrar, no sé si Hanner se va a foguear, ¿sabes algo, Angélica? Ni siquiera me ha contestado. Me envió el link. Sí, claro, Angélica, es que no me había dado cuenta que se nos pasó el tiempo. Pues yo creo que no, porque no aparece. No, no te respondió. Ni siquiera bueno. le entran los mensajes. Listo. Bueno. Entonces, eso quiere decir que no. Vamos a ver, fogueo. Cuando uno quiere algo, lo busca. Bueno, listo. A ver. Brian. No lo escuchamos. Parece que no se bloqueó el sonido. Creo que los audífonos no eran. Con los derviches también se puede, digamos, ayudar, ¿no? Complementando el trabajo para ayudar, ¿no? Los efectos de la drogadicción y todos estos demonios. Los derviches sirven para tranquilizar, para equilibrar. Después de que se hacen los derviches, la persona queda
activa la conciencia. Porque al hacer los 3 movimientos, obliga a la conciencia a activarse. Tan pronto termina, está ahí la conciencia. ¿Sí? Entonces, sí, es muy buena esa práctica, ¿no? Claro, eso no va a reemplazar la muerte psicológica. Pero bueno, ayuda, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, de todas maneras, empezar a revisar o a estar observando esa cabeza. Esa cabeza se marea muy rápido. Ustedes, por ejemplo, hay personas que tienen mucha debilidad neuronal y se agachan y cuando se levantan ya están mareados. Ya, se marearon ahí. Es una debilidad de esas neuronas, de esa mente terrible. Ese es producto del yo de la droga. Esa debilidad no es así como, ay, no, es que es natural. ¿No? ¿Cuál natural ni qué diablos? ¿Por qué anda mareado? Eso es una debilidad que hay que corregir. Eso hay que fortalecer esa cabeza. ¿No? Ah, ya contestó el Hanner. Bueno, ya se va a conectar. Bueno, de todas maneras, es comprender eso. Nada de mareos. Eso de que voy a trabajar 10 horas. Ustedes ven estas personas, es lamentable estos trabajos tan miserables. Los someten 10 horas a estar frente a un monitor. Esas personas salen chupadas, salen vueltas, nada, salen mareadas. Esa mente no. Se están matando, se están despedazando. Se marean. Y es el yo de la droga. Y les daña las neuronas. No se dan cuenta, creen que no, que eso es normal. Normal. ¿Cuál normal ni qué diablos? Un pobre chico de estos los meten a un berraco colegio a aprenderse de memoria todo ese poco de basura. Ese pobre chico se vuelve nada de esa cabeza. Sale todo vuelto nada de ese colegio chupado, esa mente toda desequilibrada, no, vuelto nada. Esas universidades ni hablar. Se lee este libro de aquí a 3 días y me trae un resumen y imagínense, ponen a ese pobre chico o chica a leerse un libro 3 días. Me pega una masturbada mental, se droga con eso. Esa no es la forma, la mente no está para eso, la mente no está para marearse, para drogarse, la mente está para ser reflexiva, brillante, perceptiva, atenta, lúcida, consciente, abierta. Eso de andar mareado es terrible. Una persona se pone a conducir un carro y esos gritos, pitos en la calle, todo, y llega toda somnolienta, toda estresada, la cabeza volando por allá, drogada por todo el ruido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no identificarse, se está luchando para no identificarse. No, pues toca conducir, pues hay que ir hasta tal lugar o hay que conducir 2, 3 horas, está bien. Pero en lugar de marearse y toparse con el sonido del motor y con la conversación y con los ruidos externos, en lugar de estar drogado con eso, esté muriendo y no permita que la mente se le ponga en ese estado. Ahí vemos el yo de la droga. Es que como podemos ver, esto es muy extenso, ¿no? Hay que abrir estos temas. Bueno, los fogueos son para eso. Y ponernos a trabajar porque esa berraca pereza de me voy a foguear, no vas a leer. Fogueo ni qué Dios, lo vas a leer. ¿Qué comprensiones tiene? A ver, es que aquí dice, ¿qué dice? Pues aquí dice esto, pero yo no entiendo bien ni comprendo, ¿no? Pues, ¿qué va a comprender si no está muriendo? Ay, Dios, bueno, uno no tiene por qué andar criticando a nadie. Bueno, vamos a entrar al fogueo de Hanner. Hola, Hanner. ¿Ya llegó? Sí.
Ah, no ha llegado. Se nos hizo por aquí. Sí, aquí está. ¿Se nos escuchó, Janer?